Todo lo que estoy a punto de contarles es 100% cierto. No voy a mentir sobre lo que sucedió en esa casa de pesadilla. Hoy quiero compartir una de las muchas experiencias que tuve viviendo en lo que parecía un portal al inframundo. Para darles un poco de contexto, vivía en una casa de 2 pisos y 3 habitaciones en un pequeño pueblo de Missouri, construida a finales de los años 800. La sala y el comedor estaban conectados, y desde el comedor se accedía a la cocina, donde se podía ver la gran caldera que usábamos como fuente de calefacción principal. Mi hermana Cass y yo éramos unas verdaderas noctámbulas. Ambas sufríamos de migrañas, y la luz del sol y el ruido no ayudaban en absoluto. Como éramos educadas en casa, teníamos la libertad de dormir durante el día y vivir y trabajar por la noche. Una noche, estábamos en la cocina alrededor de las 3 de la mañana. Habíamos puesto una pizza en el horno cuando, de repente, sentí que mi vejiga me pedía a gritos que usara el baño. Fui rápido a hacer mis necesidades mientras mi hermana se quedaba a vigilar la comida. Al regresar a la cocina, me encontré con una escena inquietante. Cass estaba en el suelo, con la cara cubierta por las manos, acurrucada en un rincón. Al ver eso, corrí hacia ella, preguntándole angustiado qué estaba pasando. ¿Fuiste tú? No me mientas. ¿Fuiste tú? Me repetía con una voz temblorosa y casi llena de lágrimas. Le aseguré que no sabía de qué hablaba, que había estado en el baño todo el tiempo. Poco a poco, se calmó y me contó que, mientras me esperaba, algo había estado asomándose por la esquina de la puerta que daba al comedor. Justo cuando decía esto, su pánico regresó, y fue entonces cuando escuchamos un ruido. Nos levantamos, pero el color se me fue de la cara al ver lo que había en la esquina, entre la caldera y la pared. Unos ojos, algo con ojos profundos que se asomaba detrás de la estufa, con garras largas rodeando la caldera. No podía pensar que era un ladrón o un intruso, porque en su cabeza había unos cuernos negros y enormes. Cass comenzó a temblar y a sollozar, y yo grité, lo que hizo que nuestros perros salieran corriendo. Llamé a mi abuela, que estaba durmiendo en la sala, pero no obtuve respuesta, ni siquiera cuando grité más fuerte. Finalmente, cubierto de escalofríos, corrí al comedor y encendí la luz. Al hacerlo, la figura cornuda había desaparecido, como si se hubiera desvanecido. Mi abuela seguía dormida en la sala. Tomé a mi hermana de la mano y corrimos escaleras arriba hacia mi habitación, escuchando aún ese ruido. Los cascos de aquel ser golpeando los escalones, siguiéndonos. Una vez en mi habitación, nos encerramos y nos quedamos esperando, mirando por debajo de la puerta. Fue entonces cuando el pasillo se volvió completamente oscuro. Todo quedó en silencio, hasta que un fuerte golpe resonó justo fuera de la puerta, y la puerta se salió de sus bisagras al ser golpeada con fuerza. Gritamos cuando otro golpe hizo que la puerta casi cayera al suelo. En ese momento, nuestro gran danés, Tucker, subió corriendo las escaleras, gruñendo fuertemente. Se sentó frente a nosotras, olfateando y lamiendo a mi hermana, que estaba llorando. Pasamos la noche con Tucker hasta que salió el sol, con la puerta bloqueada por un mueble. Tan pronto como amaneció, salimos corriendo. Nunca supe qué era aquello que nos estaba mirando, pero lo que sí sé es que mis perros a menudo se quedan mirando esa esquina por horas, sin dejar que mi familia se acerque. Hubo muchas experiencias siniestras en esa casa durante los 4 años que viví allí. Mi familia está buscando mudarse, pero mientras tanto, espero que las cosas se mantengan tranquilas. Era el 14 de febrero de 2013, y estaba patinando con un amigo en las calles traseras de nuestra ciudad. Él nunca había estado en este viejo camino que conducía a un pueblo minero cercano, un lugar que había estado abandonado durante años. Solo había un montón de edificios en ruinas, una vía de tren y una iglesia inquietante. No había luces en la calle,
así que de noche, el lugar se volvía completamente oscuro. Comenzamos a caminar alrededor de las 3 de la tarde, patinando de vez en cuando. Se decía que este lugar estaba embrujado. La gente contaba historias sobre rituales de brujería en los alrededores, y había rumores de personas desaparecidas o que habían muerto allí desde los años 40. Continuamos avanzando, disfrutando de la tarde, hasta que el sol comenzó a ocultarse y decidimos regresar. Debíamos haber recorrido 5 o 6 kilómetros en dirección a Red Ash. A medida que caminábamos, de repente, ambos sentimos que algo nos observaba. Sé que suena cliché, pero cuando tú y otra persona sienten lo mismo al mismo tiempo, es difícil ignorarlo. Aceleramos el paso, cada vez más asustados. Entonces lo vimos. No hubo advertencias, ni sonidos previos. Simplemente apareció de la nada. Estaba de pie en medio del camino, detrás de nosotros, observándonos. Una ola de terror nos invadió, un miedo tan intenso que apenas podía pensar. Esa criatura era una mezcla entre hombre y cabra. Su cabeza era más bien un cráneo, con la forma de la cabeza de un macho cabrío, y su cuerpo era más humano. Me recordó al dios cornudo Baphomet. Intentamos alejarnos sin asustarlo, pero la criatura caminó con nosotros durante un tiempo, siguiendo nuestros pasos. La ansiedad me ahogaba. Nunca había estado tan aterrorizado. No se detuvo hasta que llegamos al borde de Red Ash. Incluso allí, permaneció en la orilla, mirándonos hasta que desaparecimos de su vista. No sé qué era, si un demonio, Baphomet, o un mutante cabrío, pero medía más de 2 metros y no es algo que desees encontrar por la noche. Lo que sea que hagas, no camines solo en Red Ash, Tennessee, especialmente después de anochecer. No puedo dejar de pensar si realmente tuve un encuentro con el Goatman, como lo narró la chica de Ghost Hunting. Era enero de 2019. No recuerdo el día exacto de aquel incidente. Sin embargo, puedo asegurar que la experiencia me dejó con más dudas que certezas. Desde siempre, me he sentido fascinado por lo desconocido y he tenido experiencias paranormales a lo largo de los años. De hecho, suelo organizar cacerías de fantasmas y investigaciones con mis amigos. Era una tarde fría y oscura, alrededor de las 18:30, cuando regresé a casa después de un largo y estresante día de trabajo. Trataba de relajarme, así que me senté en el viejo columpio de la entrada, disfrutando de un par de cigarrillos. Acababa de encender el segundo cuando, de repente, un sonido perturbador me sacudió hasta los huesos. La mejor manera de describirlo es que era como una mezcla entre el balido de una cabra o una oveja y un metal retumbante. Era tan profundo y ensordecedor que casi dejé caer el cigarrillo en mi regazo. Traté de ubicar el origen del sonido y me di cuenta de que provenía del campo de mi vecino, al oeste. Lo inquietante es que no tiene ganado. De hecho, no hay nada allí. Me quedé congelado un momento, pero luego decidí seguir con mis cosas. Tomé mi teléfono y llamé a mi prometida, ya que era nuestra rutina hablar todas las noches mientras fumábamos después de que yo llegaba del trabajo. Mientras hablábamos, el sonido volvió a resonar, esta vez más fuerte y más cerca. Me hizo saltar un poco. En ese instante, supe que no estaba perdiendo la cordura. Ese sonido era real. Mi prometida, que claramente escuchó el ruido a través del teléfono, me preguntó qué era. Le conté lo que estaba oyendo, y su confusión era casi tan grande como la mía. Lo que realmente me inquietó fue que cada vez que lo escuchaba, el sonido parecía moverse, más cerca y luego más lejos. Decidí ignorar las alarmas que sonaban en mi cabeza y continué con nuestra conversación. Hablamos sobre trabajo y las tareas que teníamos que realizar. Mi prometida, que trabaja como salvavidas, comenzó a contarme sobre un proyecto en el que estaba trabajando. Me perdí en mis pensamientos, sin prestarle mucha atención,
mientras mis ojos vagaban hacia la línea de la cerca que separaba nuestra propiedad de la de los vecinos. Y ahí estaba. A través de los árboles vi algo. Era una sombra oscura o una figura alargada y delgada. Sus ojos, si es que eran ojos, estaban a casi 2 metros del suelo y me miraban fijamente, sin parpadear. La criatura se movía lentamente, de un lado a otro, como si intentara encontrar una forma de atravesar la cerca y entrar en nuestra propiedad. En ese momento, supe lo que estaba haciendo, y las maldiciones salieron de mi boca mientras me alejaba en el columpio, tratando de poner la mayor distancia posible entre nosotros. Mi prometida se percató de que algo no estaba bien y me preguntó qué sucedía, pero no le respondí. Estaba demasiado concentrado en observar a esa criatura que parecía haber aparecido de la nada. Aunque no recuerdo exactamente qué salió de mi boca, sí recuerdo parpadear de forma nerviosa. Cuando finalmente dejé de hacerlo, la criatura había desaparecido. Mi prometida estaba asustada y me exigió que le contara qué pasaba. Rápidamente le describí todo lo que había sucedido. Ella se quedó en silencio y trató de convencerme de que debíamos entrar a casa. No había ni un atisbo de duda en su voz, así que decidí hacerle caso. Guardé el encendedor en mi bolsillo y fui dentro, tratando de actuar como si esa noche fuera normal. No le conté nada a mi mamá ni a mis amigos cercanos. No sabía quién me creería y quién pensaría que estaba loco. He escuchado historias sobre el Goatman muchas veces, así que esa fue mi primera suposición. Afortunadamente, no lo he visto desde entonces, aunque todavía escucho esos ruidos por la noche. Sorprendentemente, no tengo miedo. A veces, hasta desearía volver a verlo de cerca, porque hay una parte de mí que necesita respuestas. ¿De dónde vino? ¿Qué quiere? ¿Realmente vi al Goatman? He vivido en los bosques toda mi vida y, para ser honesto, he escuchado cosas que van más allá de lo común. Claro, hay los típicos sonidos de los animales, el canto de los grillos y el susurro del viento. Pero hay un ruido que siempre ha permanecido como un misterio para mí, un grito que retumbaba en la noche. No creo que fuera el aullido de un zorro, que es lo más común por aquí. Más bien, se asemejaba al sonido de un cabrón. Puede sonar raro, pero a veces parecía que lo que sea que hacía ese ruido estaba rodeando nuestra casa. Una noche, decidí sacar a los perros para que hicieran sus necesidades. Era invierno, lo suficiente frío para necesitar una chaqueta, pero no tanto como para que nevara. Normalmente, los perros corrían a sus anchas, así que, tras 10 minutos esperando, llamé a los perros para que regresaran. En ese momento, el grito de esa criatura comenzó a resonar en el bosque junto a la casa. No podía ver nada, así que me preguntaba, ¿qué demonios es eso? Mientras esperaba, el grito comenzó a moverse alrededor de la casa. Asustado, entré rápidamente con los perros y cerré las puertas. Los conté. 1, 2, 3, 4. Casi no podía contarles porque se habían escondido tan rápido que ni siquiera me di cuenta de que uno de ellos se había metido bajo mi cama. Esa noche, me quedé adentro, escuchando algo que caminaba por fuera, haciendo ese grito de cabra. No tengo idea de qué es, y me aterra pensar que una de estas noches, cuando esté afuera, ese algo se acerque a la casa y yo termine viéndolo de cerca. Cuando tenía 13 años, algo me siguió a través de los bosques cerca de la ubicación Mini 1396, en Virginia. Eso fue hace 11 años. Mi familia se mudaba con frecuencia porque mi papá estaba en el ejército, así que esa vez vivíamos en Virginia, cerca de la zona histórica. Residíamos en una antigua base militar que tenía muchos terrenos boscosos y algunas carreteras para que la gente pudiera andar en bicicleta, además de las actividades militares habituales. Mis amigos y yo solíamos montar en bicicleta por esas rutas a menudo. Era muy relajante, y como viajábamos en grupo,
No nos preocupábamos por los coyotes o los osos. Nos sentíamos bastante seguros. Sin embargo, los adultos nos advertían con seriedad que nunca debíamos alejarnos del grupo sin un padre y que jamás debíamos separarnos. Yo y mi mejor amiga pensábamos que solo lo decían porque tenían miedo de que nos lastimáramos o de que nos confundieran con la presa de algún cazador. La base permitía a los cazadores para controlar la población de ciervos, o tal vez solo querían mantenernos alejados en caso de que el ejército estuviera realizando alguna actividad en el área. Como imaginarás, estábamos completamente equivocados respecto a esa advertencia. Un día, durante un paseo en bicicleta con 3 familias, mi amiga y yo comenzamos a quedarnos atrás. Cuando doblamos una esquina, un serpiente cayó de las ramas de un árbol y aterrizó en mi manillar. Naturalmente, entré en pánico y me negué a volver a montar en mi bicicleta. Era un verdadero berrinche. Mi amiga se rió y continuó pedaleando sin mí. Me quedé ahí mirando mi bicicleta, luego miré de nuevo hacia el camino y finalmente decidí que ya estaba. Me iba a caminar de regreso. No estábamos muy lejos, después de todo, y conocía muy bien los caminos, incluso los de grava, porque mi papá me llevaba en su jeep, así que caminé con confianza. Mientras caminaba, comencé a escuchar un susurro detrás de mí. Pensé que solo era un conejo, ya que ya habíamos visto varios durante el paseo. Sin embargo, el ruido se hizo más fuerte, pasó junto a mí y se detuvo. Me quedé quieta y decidí ladrarle para asustarlo. En respuesta, unas ramas crujieron de manera siniestra. Grité y eché a correr. Corrí en dirección a casa, que estaba justo al lado de ese lugar. Mientras corría, escuché un rugido extraño. No sonaba como el de un perro. Era profundo y tenía los matices de varios gruñidos, todos mezclados en uno, lo cual resultaba bastante perturbador. Corrí como si mi vida dependiera de ello, mientras esa cosa se mantenía al mismo ritmo que yo. Escuchaba cómo rompía ramas y cómo se movía entre las hojas, pero aún estaba tan adentro del bosque que no podía distinguir qué era. Pero, ¿realmente quería verlo? El camino giró bruscamente a la izquierda y, al intentar tomar la curva rápidamente, mis pies se resbalaron. Terminé deslizándome hacia un pequeño desagüe antes de que comenzara el bosque. Era un área de césped de unos 90 centímetros de ancho. Cuando me levanté en pánico, estoy segura de que estaba llorando, y el rugido de esa cosa se transformó en una risa humana. Salí corriendo sin parar, pero sentía que no me acercaba a casa. Después de la curva, debería haber visto el camino principal, pero no lo vi a la izquierda, donde había una pequeña ruina. En mi mente aterrada pensé que si lograba llegar a esa ruina, podría estar a salvo. La criatura seguía rompiendo las ramas del bosque, y en un instante vi mi vida pasar ante mis ojos. Finalmente vi las ruinas, y podría haberme reído de alivio si no fuera porque esa cosa estaba riendo de nuevo. Comencé a moverme y prácticamente me lancé hacia la base de la ruina, que tenía 4 paredes y una puerta abierta. No sé por qué pensé que estaría a salvo allí, pero creo que, gracias a eso, nunca hubiera llegado a casa sin ese refugio. La cosa seguía tratando de jugar conmigo. Cuando miré hacia la puerta, vi un montón de pelo. No era el marrón rojizo de los coyotes, era negro y con aspecto enredado. No pude ver su cara, solo vi el pelaje y unas patas traseras que parecían desproporcionadas. Las articulaciones no se veían normales, como si las tuvieran al revés. Pensé que estaba yendo en la dirección equivocada, pero claramente se movía hacia la derecha, a pesar de que sus patas parecían ir hacia la izquierda. Gruñó de nuevo, sonando más frustrada que antes, como si estuviera molesta porque me había escondido. Esperaba que la cosa cargara y rompiera la frágil puerta en cualquier momento, pero simplemente comenzó a dar vueltas alrededor de la ruina antes de perderse en el bosque. No salí de allí hasta que un oficial de policía de la base me encontró. Ella parecía aterrorizada. Más tarde, mi papá me contó que había visto huellas que mezclaban marcas de pezuñas
con huellas de patas, como si fuera una especie de híbrido raro entre cabra y lobo. La oficial también admitió que escuchó una risa extraña resonando justo donde me encontró. Por eso, prácticamente me arrastró de mi escondite y me metió en su camioneta. No hablamos hasta que llegamos a mi casa, donde mis padres, frustrados, estaban esperando para abrazarme y regañarme. No les conté qué me había perseguido, pero cuando mi papá me habló de lo que la oficial había visto años después, finalmente se lo conté a él. No sé qué fue, pero sus patas desfiguradas me hacen pensar en un skinwalker o goatman. Después de eso, cada vez que montábamos en bicicleta, escuchaba gruñidos y veía destellos de pelaje negro en el bosque. No sé si estaba cazándome o simplemente jugando conmigo, pero hay algo que todavía me intriga. ¿Por qué nunca intentó entrar a las ruinas? He visitado casi una quinta parte de los estados en Estados Unidos, durante largos periodos de tiempo, y siempre he obtenido algo de esas experiencias. Una foto interesante, una ocasión extraña, historias personales raras, en fin, de todo. Sin embargo, cuando fui a Kentucky por unas vacaciones de una semana, esperaba tal vez un souvenir, pero en lugar de eso, obtuve algo mucho más inesperado. Una noche, estaba caminando por un campo en alguna parte del este del estado. Había estado escuchando un podcast sobre avispas venenosas, que supuestamente eran avispas expuestas a productos químicos en Ohio. Antes de irme, estaban a punto de contar una historia de Kentucky, pero decidí apagar la radio antes de que lo hicieran. Así que decidí caminar sin rumbo, pasando el tiempo. Fue entonces cuando vi algo alto y delgado que se adentraba en la línea de árboles. Lo seguí, pero pronto me di cuenta de que no había nada allí. Ni un hombre, ni una mujer, ni un niño, ni un fantasma o un skinwalker, como podrías esperar. Tomé una decisión que tal vez fue ilegal. Coloqué una cámara de caza que había traído conmigo solo para estas ocasiones extrañas. La aseguré alrededor de un árbol resistente y me fui por la noche. Planeaba hacer una siesta en mi coche alquilado, pero terminé durmiendo toda la noche. A la mañana siguiente, regresé al lugar y vi algo raro. La cámara estaba en el suelo y las ramas del árbol estaban más bajas de lo que recordaba. Una sensación de inquietud me invadió, así que tomé mi cámara y me fui corriendo del bosque. Más tarde, mientras comía en un diner, escuché a un hombre contarle a la mesera sobre lo que él llamaba un árbol viviente. Insisto, el árbol puede moverse por sí solo, decía con clara convicción. Otra persona mencionó al mantis hombre de Kentucky, una criatura del tamaño de un hombre que se asemejaba a una mantis y que, según decían, era tan musculosa que podía doblar objetos hasta que parecieran completamente deformes. Investigando un poco, descubrí que él era uno de los pocos que había reportado algo así. Pronto hablé con otro tipo que había vivido toda su vida en Kentucky. Él me contó que creía que era el hombre cabra. Según él, un brillante científico que amaba experimentar con cabras se había vuelto loco y había creado una aberración, un híbrido de medio hombre, medio cabra. Me dijo que este ser atraía a la gente a sitios peligrosos, especialmente a un puente ferroviario donde alguien había muerto recientemente atropellado por un tren, por razones desconocidas. No estaba convencido, pero decidí actuar como si lo estuviera. Supersticioso o no, hice todo lo posible por evitar ese lugar. El día que me fui, decidí llevarme una hoja como recuerdo. Al arrancar una hoja de ese mismo árbol, escuché un gruñido detrás de mí. Me asusté y entré en pánico. Sin mirar, dejé la hoja en el suelo, me alejé lentamente y conté hasta 30 en mi cabeza. Cuando llegué a 30, saqué mi teléfono, tomé una foto detrás de mí y salí corriendo hacia mi coche. Me metí dentro, cerré la puerta con llave y pisé el acelerador para dar un giro en K y salir de allí. Al hacerlo, vi a la cosa mirándome desde la línea de árboles.
Estaba cubierta de un pelaje blanco sucio en la parte superior, pero la parte inferior era difícil de describir. Su expresión era de rabia y podía ver cuernos. Pensé que se parecía más a un sátiro que a un hombre cabra, pero de cualquier manera, estaba fuera de allí. Estaba tan asustado por este evento que no he vuelto a Kentucky, y tal vez nunca lo haga. Nunca he olvidado esa noche, ni lo que viví. Desde entonces, soy muy cuidadosa con todo lo que tiene que ver con espíritus. Vivía en un dúplex junto a mi novio en el segundo piso. Era una casa antigua, con suelos de madera, una decoración vieja y un ático al que se accedía por una escalera plegable que se bajaba desde una trampilla en el techo. El ático no era más que vigas cruzadas y algo de aislamiento rosado, así que no lo usábamos, salvo para mostrárselo a algunos amigos de vez en cuando, ya que daba algo de miedo. A veces, me despertaba en la noche para ir al baño. Siempre le he tenido miedo a la oscuridad, incluso ahora, y al caminar por el pasillo hacia el baño, sentía que había algo ahí, aunque intentaba convencerme de que solo era mi imaginación. Una noche, antes de lo que ocurrió después, estaba en el baño cuando escuché unos crujidos extraños. Venían del pasillo junto al baño. Dejé de respirar por un momento para escuchar mejor. Sí, era un crujido en las tablas del suelo. Mi novio dormía en el cuarto, y me daba vergüenza llamarlo para que me ayudara. Así que reuní valor y me lancé hacia la habitación. Justo al salir del baño, algo me rugió desde la oscuridad. Grité, lanzando golpes al monstruo que creía haber visto en el pasillo oscuro. ¡Ay!, exclamó mi novio. «Oh, Dios, ¿estás bien?», le pregunté, algo avergonzada. Resultó que solo era él, tratando de asustarme. Nos reímos juntos de la broma y volvimos a la cama. Pero mientras seguíamos riéndonos y hablando, escuchamos pasos arriba de nosotros. Nos quedamos en silencio. Después de unos segundos, los pasos se detuvieron. Decidimos que seguramente provenían del apartamento de abajo, no del ático, aunque creo que en el fondo sabíamos que nos estábamos engañando. Una vez, cuando unos amigos vinieron de visita, el tema de lo paranormal salió a relucir. Estábamos compartiendo historias cuando, de repente, escuchamos lo que parecían ser pasos viniendo del piso de arriba. Todos dejamos de hablar, y claramente oímos cómo los pasos atravesaban el techo de mi sala. Luego pasaron por el pasillo y se dirigieron a la cocina. Mis amigos estaban emocionados y quisieron ir a ver el ático. Subimos, pero no encontramos nada. Ese evento fue tan perturbador que esa noche no pude dormir bien. Cada semana, escuchábamos esos mismos pasos en el techo. Era aterrador. Llegó un momento en que ya no soportaba estar ahí y pasé algunos días en casa de una amiga. Mi novio decidió hablar con su madre sobre lo que estaba ocurriendo. Ella decía ser medium y quiso venir a sentir el lugar. A mí no me hacía ninguna gracia la idea, pero ellos pensaban que sería lo mejor. Y entonces ocurrió la noche que jamás olvidaré. La madre de mi novio, a quien llamaré la señora M, vino a nuestro apartamento y recorrió todas las habitaciones y el ático, tratando de percibir algo. Finalmente, decidió que lo mejor sería hacer una sesión de espiritismo. Yo no quería, pero me sentí obligada a participar. Nos sentamos en el suelo de la habitación, a la luz de unas velas, mientras ella hacía las típicas preguntas. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? De repente, la señora M dijo que sentía una presencia oscura. En ese momento, escuchamos un ruido fuerte de vidrios golpeándose y rompiéndose en la cocina. El sonido fue tan fuerte que grité y comencé a llorar. Cuando todo se calmó, nos levantamos con cuidado y fuimos a la cocina para ver qué había pasado. La cocina estaba al lado de nuestro cuarto y tenía una pequeña despensa con una puerta corrediza. En esa despensa teníamos varias botellas de vidrio. Estaba tan llena que apenas se podía cerrar la puerta,
y las botellas siempre estaban bien apretadas, sin espacio para moverse. Sin embargo, cuando llegamos, encontramos varias botellas caídas y rotas en el suelo. La puerta de la despensa estaba medio abierta. Miré a mi novio con horror, y en ese momento escuchamos de nuevo los pasos en el techo, moviéndose por el pasillo desde la cocina hacia las escaleras del ático. Entré en pánico, agarré mi bolso y mi chaqueta y corrí hacia el coche de la señora M que estaba afuera. Durante todo el trayecto, sentí que algo me estaba mirando. Traté de explicarme lo que había ocurrido, pero ninguna explicación me convencía. Una semana después, nos mudamos. Hoy en día, evito todo lo relacionado con lo paranormal. Ni siquiera permito una tabla Ouija en mi casa. Creo firmemente que hay un mundo invisible a nuestro alrededor, y es mejor mantenerse lo más lejos posible de él. Mis padres se casaron a mediados de los años 80. No tenían mucho dinero, así que su luna de miel fue un modesto viaje por carretera, lleno de visitas turísticas y almuerzos empacados. En uno de esos viajes, llegaron a Eureka Springs, Arkansas, y se enamoraron de ese pequeño y pintoresco pueblo histórico. Les gustó tanto que, años después, decidieron llevarnos a mis hermanos y a mí de vacaciones familiares. Yo tenía unos 11 o 12 años, y mi hermana, 14. Esto habría sido alrededor del año 2000. Este viaje fue un poco diferente a los anteriores, porque esta vez mi hermana y yo tendríamos nuestra propia habitación en el hotel. Esto significaba que no tendríamos que lidiar con los ronquidos de nuestros padres ni con sus charlas hasta tarde. El hotel tenía un estilo muy victoriano, tanto en la estructura como en los muebles. Los viejos suelos de madera crujían bajo cada paso, y recuerdo que me sentí como si estuviera en una película antigua o como si hubiera retrocedido en el tiempo. Cuando hicimos el check-in, nos dimos cuenta de que la habitación de mis padres no estaba al lado de la nuestra, como todos habíamos pensado. En realidad, estaba arriba, subiendo una escalera, y luego un poco más allá por el pasillo. Nadie le dio demasiada importancia, así que tomamos nuestras maletas y nos acomodamos. Aunque, debo admitir, cuando mi hermana y yo llegamos a nuestra habitación, nos reímos un poco por lo tenebroso que nos parecía el lugar. Nos emocionamos al ver que había una puerta que daba a un balcón. Sin embargo, cuando la abrimos, nos dimos cuenta de que eso no era algo tan bueno. El balcón estaba compartido con la habitación de al lado, lo cual, para nosotras, a esa edad, nos pareció algo bastante incómodo, incluso un poco espeluznante. Después de una tarde de turismo y una buena cena, volvimos al hotel y nos retiramos a nuestras respectivas habitaciones. Nos dimos una ducha y nos metimos en la cama. Mientras me quedaba hablando con mi hermana, entre risas, bromeamos sobre lo raro que era el lugar. Ya era tarde, y aunque no recuerdo la hora exacta, creo que serían entre las 11 y las 12. Estábamos comenzando a quedarnos dormidas cuando escuchamos un suave y delicado toque en la puerta. Nos miramos confundidas y rápidamente pensamos que probablemente eran mamá o papá. Medio adormilada, me levanté y miré por la mirilla. Lo que vi me dejó perpleja. Era una anciana, con el cabello blanco. Le susurré la descripción a mi hermana, y entonces volvimos a escuchar otro golpecito en la puerta. Esta vez, mi hermana fue a echar un vistazo, y al hacerlo, puso una cara extraña, como de ¿y esto? Se encogió de hombros y preguntó en voz alta, ¿sí? Con una voz tierna y quebrada, escuchamos algo sobre unas galletas. Mi hermana decidió abrir la puerta. Allí estaba la mujer, vestida con un uniforme de sirvienta antiguo. Aunque el estilo del hotel era de esa época y los trabajadores llevaban ropa similar, había algo en ella que no encajaba del todo. Sostenía una gran bandeja redonda llena de galletas y repitió lo que ya había dicho. «Tengo galletas recién horneadas. ¿Les gustaría una?» Nos sonrió de forma amable. Le dijimos que no,
Gracias. Y cerramos la puerta. No le dimos muchas vueltas al asunto, solo comentamos lo raro que había sido, y luego volvimos a la cama. A mitad de la noche, me desperté porque la luz del baño estaba parpadeando. No era constante, sino que titilaba de vez en cuando, como una vez por minuto. Recuerdo haberme despertado varias veces, mirando hacia la ventana que daba al balcón, esperando ver alguna silueta extraña. Varias veces durante la noche tuve la incómoda sensación de que alguien me observaba. Fue bastante inquietante, y no dormí nada bien. A la mañana siguiente, mi hermana me contó que se había despertado en la noche y había visto cómo la puerta del baño se cerraba lentamente por sí sola. No había notado nada de las luces, pero me dijo que lo que vio le dio bastante miedo. Al principio, pensé que solo estaba asustada por lo de la mujer y que su mente le estaba jugando una mala pasada, mientras que yo asumí que lo de las luces era simplemente un fallo eléctrico, nada más. Cuando mis padres bajaron a nuestra habitación para llevarnos a desayunar, les preguntamos si habían disfrutado las galletas que les habían llevado la noche anterior. Nos miraron confundidos y dijeron que no sabían de qué estábamos hablando. Les explicamos lo que había pasado con la anciana, y ellos nos dijeron que nadie había tocado a su puerta. De camino al lobby, vimos unos folletos en la pared. Eran sobre tours de fantasmas en el hotel. Mi papá, en tono de broma, preguntó en la recepción sobre las galletas, diciendo que él no había recibido ninguna. El recepcionista nos miró con extrañeza y nos informó que el hotel no ofrecía, ni había ofrecido jamás, llevar galletas recién horneadas a las habitaciones por la noche. Nos pareció muy raro. Ya de vuelta en casa, investigamos un poco sobre el hotel, que resultó ser el Crescent Hotel, famoso por ser uno de los lugares más embrujados de Estados Unidos. Normalmente soy escéptico con estas cosas, pero lo curioso es que ninguno de nosotros sabía nada sobre las historias de fantasmas del hotel antes de hospedarnos allí, por lo que no íbamos con ninguna idea preconcebida. Siempre me he preguntado qué habría pasado si hubiéramos aceptado esas galletas. Hace unos 10 años, cuando era un estudiante de primer año en la preparatoria, mi padre sorprendió a mis hermanos y a mí con una visita a una casa embrujada justo una semana antes de Halloween. En ese momento de mi vida, me intrigaba el fenómeno paranormal, aunque seguía siendo bastante escéptico. Pero esa noche estaba a punto de tener una introducción formal a este mundo. Cuando cayó la noche, nos reunimos con un grupo de personas que iban a hacer el recorrido con nosotros. La gira comenzó en el monumento cenotafio del Álamo, que se erige majestuosamente como un símbolo del orgullo texano, a unos 60 metros de la entrada principal del Álamo. Nos recibió el guía, que estaba disfrazado como Indiana Jones, y comenzamos a caminar hacia el oeste, alejándonos del Álamo. Desde el principio, algo me pareció extraño en aquel guía. ¿Por qué necesitaba una mochila tan grande y una silla plegable para un recorrido tan corto? Avanzamos con la gira, y al final, nos detuvimos en los largos barracones cerca de la entrada. Para mi sorpresa, el guía sacó un trípode de lo que pensé era la funda de su silla, y tomó una cámara térmica de su mochila. Empezó a contarnos sobre un fantasma que merodeaba por esos barracones y apuntó la cámara hacia el pasillo, diciendo que si llamábamos al fantasma por su nombre, él se manifestaría. Sin embargo, más a menudo se revelaba ante el llamado de una mujer. No recuerdo el nombre del fantasma, así que, para contar la historia, lo llamaremos Johnny. Una mujer del grupo se ofreció para llamar a Johnny, y lo hizo 3 veces, mientras yo miraba la pantalla de la cámara apuntando hacia la pared. Lo que vi me fascinó. Desde la esquina, vi una figura verde apareciendo lentamente en el fondo azul. Miré hacia arriba y vi que no había nadie en el pasillo, pero al volver a la pantalla, la figura seguía ahí. Le pedí a mi hermano que pasara frente a la cámara para asegurarme de que no se trataba de una grabación de alguien más, y cuando lo hizo, apareció en la pantalla con su camiseta blanca y roja. Al regresar,
La figura comenzó a retroceder lentamente. Fue la primera vez que realmente pude decir que había visto un fantasma, por así decirlo. Pero aún así, seguía siendo escéptico respecto a las historias de los demás. No es que no las creyera, simplemente quería experimentar algo así por mí mismo. Hace un par de años, en una habitación que me ha hecho familiar con lo paranormal, viví una experiencia que aún me estremece. Para dar un poco de contexto, ahora tengo 22 años y vivo en el centro de Texas con mis padres. Sí, lo sé, suena un poco triste, pero he aceptado mi situación. Hemos estado aquí desde el año nuevo de 2018, y desde que llegamos he tenido múltiples encuentros extraños, desde pesadillas hasta verdaderos fenómenos paranormales. Quiero compartir uno de esos relatos que me marcó profundamente. Era el comienzo del otoño de 2016 cuando me fui a la cama alrededor de las 10:30 de la noche. De repente, desperté a las 2:12. Todo estaba extrañamente en silencio a mi alrededor. Mi ventilador estaba en alta porque todavía hacía calor, pero no escuchaba ni sentía nada del ventilador. Lo único que oí fue un sonido raro, como algo moviéndose sobre el suelo de madera. En ese momento, vi algo que me dejó helado. 6 monedas rodando en un círculo perfecto justo al lado de mi cama. Miré hacia la esquina más alejada, donde estaba mi televisor, y vi un velo. Era una masa negra de aproximadamente 2 metros de altura y 1 metro de ancho. Era sólida, pero al mismo tiempo transparente, como si no estuviera completamente ahí. Intenté convencerme de que era parte de un sueño del que acababa de despertar, así que me di la vuelta y traté de volver a dormir. Sin embargo, desperté de nuevo a las 2:23. Noté que las monedas estaban ahora planas en el suelo, contra la pared más lejana. El velo había desaparecido y sentí el ventilador soplando de nuevo. Me volví para mirar hacia la pared, tratando de pensar que todo había sido un sueño. Pero entonces sentí una presencia detrás de mí, justo al borde de mi cama. No me atreví a mirar. Simplemente esperaba que era paranoia y cerré los ojos. A las 2:35 desperté otra vez, esta vez con la certeza de que lo que estaba ocurriendo no era solo un sueño. Miré lentamente por la habitación y vi que las monedas volvían a rodar de un extremo a otro, mientras el velo había avanzado hasta el borde de mi cama. En ese instante, me invadió un verdadero miedo. Era casi paralizante. El aire era tan denso que parecía que respiraba a través de una pajita. No sé qué pasó después de eso, pero me recosté de nuevo sin recordar haber cerrado los ojos. A las 2:47, estaba despierto otra vez, preguntándome qué estaba sucediendo. Me pellizqué para asegurarme de que estaba consciente, y sentí dolor, así que asumí que estaba despierto. Me senté y tomé una respiración profunda, pero me sentía como si hubiera tomado un rápido aliento, y me dejó insatisfecho. El velo ahora estaba más cerca, a solo unos metros de la cabecera de mi cama, y sentí que esa cosa me miraba. No era solo la sensación de ser observado, era como sentirme presa de un depredador hambriento. La figura se detuvo, se volvió más sólida, y ahora llegaba hasta el suelo. Yo miraba fijamente hacia la ventana, aterrorizado de enfrentar su mirada. De repente, la habitación se volvió tan silenciosa que el zumbido en mis oídos era más fuerte que nunca. Entonces, el velo se desvaneció en la esquina donde el suelo se encontraba con la pared. Me recosté casi llorando del miedo. Ya no podía soportarlo. Tardé 1 hora en volver a dormir, pero de alguna manera lo logré. Cuando desperté a las 7:15, permanecí casi inmóvil durante 20 minutos, preguntándome si estaba despierto o si todo había sido un sueño. Me repetía que ahora sí estaba despierto y me preguntaba qué sucedería después. A las 8 en punto, estaba convencido de que estaba consciente. Sabía que esto no era parálisis del sueño, ya que podía moverme.
He tenido otras experiencias extrañas en esa habitación, al igual que mi madre, que ha escuchado susurros en varias ocasiones. Si alguien ha vivido algo similar o tiene alguna idea de lo que pudo haber ocurrido, me encantaría escuchar sobre ello. Sería un poco reconfortante saber que no soy el único.